Hola, buenas amigos navajeros. Hoy os traigo un modelo que la verdad me ha sorprendido ni para bien ni para mal, viendo que estos días estáis probando diversas multis, entre ellas la más destacada que se ha comprado ha sido la Cribit del Lidl. Personalmente la he tenido en mis manos, no me ha convencido mucho. A pesar de los comentarios, la quería tener en la mano y bueno, principalmente no era lo que buscaba. Regalé una y vamos, regalé un par de ellas. La verdad que para empezar están bien, pero no era lo que buscaba, sobre todo en tamaño. Yo quería un tamaño más similar a una Leatherman Weight Plus. ¿Vale? Entonces de rebote se vino a casa este modelo de Albainos, que es la 3383, que de hecho la denomina la Wave también, y bueno, me sorprendió simplemente por la tipología. Entonces quería, en vez de sacar otro vídeo el cual habéis analizado perfectamente, por ejemplo, páginas como Enrique Filos, El Aullido de Guaya, que gracias desde aquí, entre otras, Iván Grills y otras muchas más, que podéis poner simplemente la multitool de herramientas y os salen todos los vídeos de los compañeros con un análisis muy completo, ¿vale? Yo principalmente quería hacer, no algo diferente, sino otro vídeo con esta para analizarla y opinar entre todos. Entonces, pues bueno, a simple vista ya habéis visto que da la sensación, pues eso, no es igual que una Wave, pero es muy parecida. Yo buscaba un tamaño contenido y sobre todo que no pesara mucho. Bueno, empezamos con las dimensiones, son de 17,5 de largo, con un grosor que lo vamos a hacer entre todos para que lo veáis, de casi 2,90 y un grosor igual, casi de 2, 1,98. El peso, que lo vamos a pesar aquí, con un peso de 195 gramos, que no está nada mal. Era otra de las cosas que me gustaban. Entonces, pues ya dadas las medidas, vamos a pasar a las funciones. Las funciones en las características que he visto ponen 14. Yo más o menos, pues eso, se pueden contabilizar por lo de la brelata. Bueno, pues un alicate que a simple vista está bien centradito. Lo que pasa que es sorpresa porque no lleva muelle, ¿vale? Se queda muy ajustada, ¿veis el clavo? Tiene para colgar, que también se esconde. Esto se gira. Esto se gira también. Está duro porque os digo de antemano que he tenido que ajustarla. Es otra de, vamos a ver los peros también, ¿vale? ¿Ves? Esto se ajusta. Y un poco inestable. Los ajustes son buenos, se queda muy ajustada. Estas son piezas de plástico, ¿vale? Esto no es metal, es dos piececitas de plástico. El alicate, hemos dicho que sorpresa, no lleva el muelle. Yo ya lo he probado, es preciso, está fuerte, pero no lleva el muelle. En el lado izquierdo
una sierra que está muy bien. Más sirve para cortar el pan y lleva una especie de liner con un tope para que no bailen las cuchillas, y luego un tope por detrás que se queda firme, se queda muy firme, no está nada mal. En el lado, depende de cómo la miremos, si la miramos de cara, en el lado derecho una lima que también es firme, no es para tirar cohetes, una lima horizontal normal, arriba no tiene nada, no se ve. Yo solo he utilizado esto y bueno, para algo blandito sí nos vale. Para algo blandito he intentado limar un tornillo, pero no te creas que es buena, no nos sirve. Para cosas blanditas sí, y tampoco nos sirve para inmersión. Una lima no se puede. Que este le tendremos aquí también. Bien. La sierra que lleva también para intentar cerrar por inmersión. Es una sierra que no está nada mal tampoco. No está nada mal. En un periquete a mano baila, está muy firme. Volvemos, si os fijáis, volvemos a tener el liner, iba a decir. Si os fijáis, una vez más, todas las herramientas se abren hacia la izquierda, lo cual deja salida a el instrumento que vayamos a usar. ¿Ves? Quedan hacia afuera todos. Que esto es una buena señal, me ha gustado. Y por último la navaja, que también se abre y nos deja salida, no está hacia el otro lado, lo cual nos dificultaría este lado. Y una navajita tipo drop point que está muy bien, igual con liner, con topes para que no bailen y que corta muy bien, corta fenómeno. Se puede abrir a una mano, como habéis visto, dos de las herramientas, no las cuatro. Las del exterior, dos de ellas, entre ellas la navaja y el cuchillo serrado, ¿vale? Esta sí tiene un poquito de juego dicho. La sierra no, la sierra, pero vamos, que sería apretarlo desde aquí, ¿vale? Porque lo he probado, pero uno de los peros que he visto, que os lo iba a contar un poquito más adelante, pero ha surgido, ¿ves? Ahí queda. Ahora sí. Es que de abrir, cerrar, he observado pues que se desajusta un poco. Se desajusta y en esta ocasión la sierra se desajusta más. Perdón. Bueno, pues estas son, hemos dicho, los alicates, las herramientas de exterior, y vamos con las pequeñitas. A ver, las pequeñitas, pues tenemos aquí un punzón, el destornillador plano, destornillador de estrella y el abrelatas. Mira, me saco con esto, me hago daño en el dedo. Y el abrelatas. Destornillador normalito, un plano normal, un punzón que está bien y un abrelatas que para mí es perfecto. Lo he probado y va bien, ¿vale? Este va bien. El destornillador es de los más normales, no tiene mucha más, un planito normal. Y luego por este lado tenemos, os va a sorprender, la tijera con ese clac fuerte, y os va a sorprender unas tijeritas con su muelle, ¿veis?
era lo que os estaba explicando. Esta va como un slip joint, ¿vale? Empujamos, suena y el retroceso. Ahí está, un muelle fuerte, un slip joint fuerte. Las wave y las cribit y demás tienes que ir pulsando en cada una de ellas a gustos colores. Yo no la voy a utilizar como profesionalmente, por decirlo así. Quiero una que me salga del paso. Le dije a Fran de Nice Galicia que me recomendaba, entre sus recomendaciones la que presentó él, la Swiss Tech, que no la vi mal. Me tardaba mucho, se me cruzó esta, que era la más... Era más que nada por gusto, y quería analizarla con todos vosotros para ver qué opinabais. Más adelante del vídeo os comentaré respecto a precio y demás. Antes de opiniones, volvemos al mismo debate de siempre. Vale lo que pagas, ni más ni menos. Yo me la he comprado con un conocimiento, no le voy a dar un uso profesional, no me voy a gastar un pastizal porque no la voy a usar diariamente. Yo, mi trabajo no es de herramientas, entonces la voy a usar de forma esporádica y para salir, para apretar un tornillo, para pelar como habéis visto o cortar una pequeña cosita. Yo creo que me puedo apañar, todo sea que se me antoje más adelante otra multi, pero yo soy partidario de, si tengo que elegir entre esta u otra más de calidad, yo me voy a comprar la Wave Plus, sin dudarlo, o sea, sin dudarlo. La he tenido en la mano, la he manejado, sé cómo es y a mí me convenció, pero 100%. Tuve esta, tuve la Wave en la mano, tuve otras cuantas más, estuvimos conversando con otro compañero y vamos, definitivamente me quedaría con la Wave. Es una opinión personal. Es verdad que yo el uso que le iba a dar no iba a ser un uso profesional. Quería probar, porque yo no tengo muchas multiherramientas. Veréis en mis vídeos que saco una alemana que no voy a promocionar, que bueno, me sacaba del paso, hacía mis pequeños vídeos, mis pequeños arreglos con ella, y quería ir un poquito más allá. Y como hablabais todos de la Cribi, de la Swiss Tech, tal, esta me llegó de rebote, me gustaba porque era una de mis prefes, la Wave Plus, pues la más parecida era esta. Entonces por eso la cogí y luego no me desagradó en cierta manera. Bueno, pues seguimos al margen de esto, seguimos analizando. Y después de las tijeritas, que se saca primero esta parte, como os he dicho, que suena, pues seguimos sacando cosas. Tienen todas una pestaña arriba, tiene más destornilladores, que estos sí me convencen más que el que os he enseñado anteriormente, este y este. Estos sí, porque estos parece que tienen más su función. Y luego, sorpresa, que me gustó, parece una tontería, pero me gustó, es que no me cabe el dedo, es esta pequeña argollita que es para colgarla, que la he enseñado al principio del vídeo. ¿Veis? Se queda ahí y esta se maneja y se puede sacar. Vamos a meter todas. Ya os digo, esta es tipo de muelle. El seguro es tipo de muelle, lo veis aquí. Cada vez que se saca, saltan, plip, plip, y se va sujetando. Y luego hace el ajuste. Y nos queda así. Entonces, lo que os iba a decir. Páginas que se pueden adquirir. Yo luego he estado mirando páginas y no te creas que es fácil de tenerla, o está descatalogada. La propia página no funciona, la página no he podido ver las características, por eso la he analizado aquí con vosotros. O no funciona o están restaurándola. La he visto en Zulu Tactical de Albacete, en albainoz.es por supuesto, en eBay, en artiseguridad.com y en Amazon.
Precios que oscilan entre 24, 29,95 en Artiseguridad, 28,75. A mí no me ha costado eso. A mí sinceramente no me ha costado más de 18 euros. 17,90, perdón. ¿Vale? Entonces fue otra de las cosas pues que no quería gastarme mucho dinero porque quería probar. Estoy ahora pues que estoy utilizando más las multiherramientas, ha sido dar un paso más. El siguiente paso ni me lo pensaría, ya lo digo yo, en opinión, me compraría la Wave Plus. Claramente, las tuve, ya te digo, en la mano, probando, comparando, no tienen comparación, por supuesto, pero que quería tener una y otra. Y bueno, esta es para salir del paso. La funda ni que hablar, ¿vale? Se le puede poner un cordel y bueno, el material en un anodizado lleva aluminio, que yo creo que son los armazones, y un acero stainless steel que utilizan en el propio Oriente, que no va mal, no va mal. Todo sea que lo peor que veo es el alicate. No lleva muelle y luego no me gusta porque parece como de una aleación. Si veis la base, os lo arrimo para que lo apreciéis. No es un buen acero. Aquí se ve el uso que le he estado dando. No se ve un buen acero. ¿Veis? Corta cable, corta cosas, o sea que está bien. Que no está mal para salir del paso, ¿vale? Que corta cosas, que va bien, pela los cables. Está muy afilado, como habéis visto, pero no me gusta la aleación que lleva, ¿veis? Ahí se ve bien. No me gusta el alicate, que es una de las cosas principales, que son los que más me gustan porque son con lo que trasteo. No es su fuerte. Entonces, para principiantes como yo, pues nos puede valer porque tiene una similitud a mi favorita, que es la Wave Plus, que todo se andará. Y bueno, pues finalizando el vídeo, quiero que me dejéis opiniones. Yo con esto no trato de convencer, no trato de decir que sea mejor ni peor, simplemente que para mí, para el uso que le voy a dar yo al principio, para principiantes, no puede salir del paso. Además me la llevo en el coche para algún tornillito, alguna cosita de campo pequeñita, para pelar algo, una madera, cortar algo. Me vale, no llega a los 200 gramos, es muy liviana, tiene curiosidades como el enganche, el filo es, ya lo habéis visto, fenómeno, y nos puede dar buen resultado. ¿Me la volvería a comprar? Pues no me la volvería a comprar, dejaría, la usaría hasta que se rompiera, que de eso se trata, de usar las cosas y probar. Y como último apartado que no quería olvidarme, la saco y así la vemos mientras que hago una nota de agradecimiento. Bushcraft Valladolid, a mi amiguete compañero Diego, de agradecerle en su canal, agradecerle públicamente también a él y a otros muchos compañeros que luego dejaré de agradecer por sus vídeos, por su apoyo. Y bueno, desde aquí un abrazote a todos los compañeros, Enrique, Fran, Mariano, a todos estos compañeros que estamos aprendiendo unos de otros. Yo como el primero, además animáis mogollón a hacer estos pequeños vídeos y sobre todo de aprender de utensilios que o no conocemos o no encontramos y que otro compañero hace otro aporte y otro aporte de otro compañero y así en cadena aprendemos todos. Bueno, pues espero, después de esta nota de agradecimiento, Mariano, tu añito de canal, sigue así, campeón. Un abracito, ya nos veremos. Pues todo, esto es todo, amigos.